Mi nuera, con esa voz dulce que siempre escondía espinas bajo la miel, soltó la bomba en medio de nuestra cocina. Ahora que viene en camino mi sexto hijo, creo que lo más sensato es que nos dejen la casa y ustedes se muden a un asilo. Mi esposa y yo soltamos una carcajada tan fuerte que resonó en las paredes. Luego, en el más absoluto de los silencios, planeamos una sorpresa para esa bruja cuando descubriera que nos habíamos mudado a otro país. 57 llamadas perdidas parpadeaban en mi teléfono. Qué alegría tenerte aquí, al calor de esta historia. Quédate conmigo hasta el último suspiro de este relato y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde han viajado mis palabras. Jamás, ni en mis pesadillas más oscuras, imaginé que a mis 58 años me pedirían que me largara de mi propia casa. Pero ahí estaba yo, de pie en la cocina que había remodelado con mis propias manos, escuchando a mi nuera, Selene, dar lo que ella llamaba noticias emocionantes. Ahora que viene mi sexto hijo, dijo, con una mano descansando sobre su vientre apenas abultado y la otra haciendo un gesto que abarcaba todo nuestro hogar, como si ya fuera la dueña absoluta de cada ladrillo. Creo que Inés y tú deberían cedernos la casa y mudarse a una casa de descanso. Las palabras me golpearon como un puñetazo en la boca del estómago. Miré a mi esposa, Inés, que se había quedado congelada frente al fregadero, con su taza de café de olla a medio camino de los labios. Su rostro había perdido todo el color, y pude ver cómo sus manos temblaban como hojas secas al viento. Disculpa, logré articular, con la voz mucho más rasposa y rota de lo que hubiera querido. Selene sonrió. Esa sonrisa condescendiente y manipuladora que había perfeccionado a lo largo de los años. A ver, piénselo con lógica, Mateo. Los dos se están haciendo mayores y nosotros vamos a necesitar muchísimo más espacio. 6 niños requieren un lugar grande para crecer y jugar. Y, sinceramente, ¿no sería más fácil para ustedes estar en un lugar donde tengan atención médica a la mano? Sentí que la sangre me hervía en las venas. Esta era la misma casa donde Inés y yo habíamos criado a nuestro hijo, Abraham. La misma casa que habíamos pagado sudando la gota gorda, trabajando doble turno durante años. La misma casa donde habíamos soñado pasar nuestros años dorados, viendo crecer a nuestros nietos bajo la sombra del manzano del patio. Y ahora, nuestra nuera sugería que la entregáramos como si fuéramos una especie de carga. ¿Dónde está Abraham?, pregunté, buscando a mi alrededor. Mi hijo tenía el don mágico de desaparecer cada vez que Selene empezaba con sus sugerencias. Está en el trabajo, pero ya hemos discutido esto a fondo, dijo Selene, acomodándose en una de las sillas de nuestra cocina como si estuviera dando audiencia en su propio trono. Él está de acuerdo en que este arreglo sería lo mejor para todos. Los niños necesitan sus propias habitaciones, y con el nuevo bebé en camino, bueno, simplemente ya no podemos arreglárnoslas con la distribución actual. La distribución actual. Lo dijo como si nuestra presencia en nuestro propio hogar fuera solo una pequeña molestia temporal que ellos habían estado tolerando por pura caridad. Inés finalmente encontró la voz en su garganta. Selene, esta es nuestra casa. No estamos listos para irnos a ningún asilo. Estamos sanos. Somos independientes. Ay, yo sé que ustedes creen que lo son, la interrumpió Selene, con ese tono de falsa lástima que usaba para hacernos sentir como niños tontos. Pero los accidentes pasan. ¿Qué tal si uno de ustedes se cae? ¿Qué pasa si hay una emergencia médica? ¿No preferirían estar en un lugar seguro? ¿Seguro? La palabra se me retorció en las entrañas. Lo que realmente quería decir era lejos de mi camino. Pensé en todas las veces que les habíamos salvado el pellejo. Cuando Abraham perdió su trabajo hace 3 años, nosotros pagamos su hipoteca durante 6 meses. Cuando nació su segundo hijo, Inés prácticamente se mudó a su departamento, cocinando caldos y limpiando mientras Selene se recuperaba. Cuando necesitaron el enganche para su camioneta nueva, metimos mano a nuestros ahorros para el retiro sin dudarlo un segundo. Y ahora, con 5 chamacos corriendo y otro en camino, ya no veían nuestra casa como nuestro hogar, sino como su solución. ¿Ya investigaste algún lugar?, continuó Selene, sacando su teléfono con una rapidez escalofriante. Hice mi tarea. Hay un lugar precioso que se llama Hacienda del Ocaso, a unos 20 minutos de aquí. Muy accesible.
¿Accesible? No dijo agradable, no dijo cómodo, ni un lugar donde realmente querrían vivir. Dijo accesible. La lista de espera es de solo 3 meses, añadió con una alegría que me revolvió el estómago. El tiempo perfecto, la verdad. Nos da margen para ir planeando las remodelaciones. Remodelaciones. Ya estaba planeando cómo destruir nuestra casa antes siquiera de que hubiéramos aceptado irnos. Inés dejó su taza sobre la mesa. El golpe de la cerámica delató el temblor de sus manos. Selene, necesitamos hablar de esto con Abraham. Por supuesto, pero de verdad creo que lo van a encontrar muy dispuesto a la idea. Él está muy preocupado por ustedes. ¿Saben? Apenas la semana pasada me comentó que te notas más lento al caminar, Mateo. Y tú, Inés, mi vida, has estado olvidando muchas cosas últimamente. Yo no caminaba más lento, y la memoria de Inés era tan afilada como un cuchillo nuevo. Pero Celine tenía ese don oscuro para sembrar semillas de duda, para hacer que la gente cuestionara su propia cordura. La puerta de la entrada rechinó y escuché la voz de Abraham resonar en el pasillo. Ya llegué. Mi corazón dio un pequeño salto de esperanza. Tal vez mi hijo pondría fin a esta locura. Acá estamos, mi amor, le gritó Selene, y noté cómo su voz se transformó al instante, volviéndose dulce como el caramelo. Abraham entró a la cocina, todavía con su ropa de trabajo, y le dio un beso a Selene en la mejilla. ¿Cómo están mis princesas?, preguntó, acariciándole el vientre. Justo estábamos platicando de la situación de la casa con tus papás, dijo ella, mirándolo con esos ojos enormes y redondos de inocencia fabricada. Abraham nos miró a Inés y a mí, y vi algo cruzar por su mirada. Culpa, tal vez. O simple resignación. Papá, mamá, empezó, y supe de inmediato que había ensayado el discurso frente al espejo. Selene y yo hemos estado platicando, y con el nuevo bebé en camino. No puedes hablar en serio, lo interrumpí de tajo. Esta es nuestra casa, Abraham. Tu madre y yo construimos nuestra vida entera entre estas paredes. Lo sé, papá, pero véanlo por el lado práctico. Los dos se están haciendo mayores y esta casa les está quedando inmensa para ustedes solos. Mientras tanto, nosotros estamos a punto de reventar. Los niños comparten cuarto, y con el bebé. Entonces tal vez debieron pensar en el espacio antes de encargar 6 hijos, dijo Inés en voz baja, pero sus palabras cortaron el aire pesado de la cocina como una navaja. El rostro de Selene se endureció por una fracción de segundo antes de obligarse a recuperar su sonrisa de plástico. Qué cosa tan cruel de decir, Inés. Estos niños son una bendición. Tus nietos son bendiciones. La manipulación era una obra de arte. De repente, Inés era la villana del cuento por sugerir que tal vez, solo tal vez, tener 6 hijos cuando no tienes dónde meterlos no era la decisión más brillante del mundo. Miren, dijo Abraham, claramente asfixiado por la tensión. Nadie está diciendo que esto tenga que pasar mañana. Solo creemos que es algo que deben considerar, por el bien de todos. El bien de todos. Me dieron ganas de reírme a carcajadas. Pero no había maldita la gracia en ver a mi propio hijo elegir los caprichos de su esposa por encima de la dignidad de sus padres. Lo pensaremos, dije finalmente, porque sabía que esa conversación nos estaba arrastrando a un barranco sin fondo. Selene se iluminó como si se hubiera ganado la Lotería Nacional. Maravilloso. Les voy a mandar toda la información de Hacienda del ocaso. Tienen actividades y de todo. Les va a encantar. Mientras subían las escaleras hacia su parte de la casa, Inés y yo nos quedamos sentados en nuestra cocina, envueltos en un silencio sepulcral. El aire del cuarto se sentía distinto, como si las paredes ya no nos pertenecieran. Mateo, susurró Inés. ¿Qué vamos a hacer? Crucé la mesa y tomé su mano. Estaba helada. Todavía no lo sé, le respondí mirándola a los ojos. Pero de una cosa estoy seguro. No vamos a pisar ningún asilo. Esa noche, acostado en la cama, me quedé mirando el techo, escuchando los crujidos familiares de la casa. Allá arriba, Selene probablemente ya estaba tomando medidas de los cuartos, planeando cómo desmantelar nuestras vidas para armar la suya.
pero había cometido un error garrafal. Había subestimado hasta dónde estábamos dispuestos a llegar Inés y yo para defender nuestra dignidad. A la mañana siguiente, Selene ya se estaba paseando por la casa con una autoridad que me erizaba la piel. La encontré en mi taller de carpintería, hurgando entre mis herramientas con el interés casual de quien evalúa qué tirar a la basura y qué vender al fierro viejo. «Ay, Mateo», me dijo al verme entrar, sin tener siquiera la decencia de sonrojarse. Justo estaba pensando en cómo podríamos convertir este espacio en un cuarto de juegos para los niños. De todas formas, todas estas herramientas viejas solo están juntando polvo. Herramientas viejas. Era equipo profesional que había ido comprando con el sudor de mi frente durante 30 años de oficio. Cada una de ellas me había ayudado a construir algo con alma, incluyendo la misma casa que ella estaba tan desesperada por arrebatarnos. Esas herramientas no están juntando polvo, le dije, manteniendo la voz firme como el roble. Las sigo usando. ¿De verdad? Levantó el cepillo de carpintero que había sido de mi abuelo, pasando el dedo por el mango de madera desgastada como si fuera basura. ¿Cuándo fue la última vez que construiste algo? La semana pasada había reparado la madera del porche trasero. 2 semanas antes de eso, había arreglado el barandal flojo de la escalera. Pero Selene no estaba preguntando por mi trabajo. Estaba dejando claro que todo en esa casa, mis herramientas, mi taller, mi propósito en la vida, estaba sujeto a su escrutinio. Voy a necesitar que empaques todo esto pronto, continuó, soltando el cepillo sobre la mesa sin ningún cuidado. Los albañiles van a venir a tomar medidas la próxima semana. ¿Los albañiles? Ya había llamado a los contratistas. Caminé de regreso a la casa, sintiéndome como un fantasma en mi propio hogar. En la cocina, encontré a Inés mirando por la ventana hacia el patio, todavía en bata, abrazando una taza de café que seguramente llevaba 1 hora frío. «Está midiendo el taller», le dije en voz baja. Inés asintió sin voltear a verme. Esta mañana me preguntó si le teníamos mucho cariño a los muebles de la sala. Dijo que el sillón nuevo que tiene en mente luciría mejor si nos deshacemos de ese viejo modular. El modular por el que habíamos ahorrado 3 meses. El mismo donde le leíamos cuentos a Abraham antes de dormir, donde nos quedábamos dormidos viendo películas, donde nos habíamos abrazado en los tiempos más oscuros. «Inés», le dije, acercándome a ella. «Tenemos que hablar». Finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que no le había visto en décadas. No era solo tristeza o coraje. Era una determinación de acero. «He estado pensando», me dijo, con la voz firme. «En Portugal». Portugal. Llevábamos años hablando de eso. Desde que nuestra vieja amiga, Doña María, se había mudado allá y nos mandaba fotos de su casita blanca mirando al mar. Nos decía que la vida era más barata, el clima era una bendición, y que la gente allá era cálida con los extranjeros, especialmente con los retirados. La casa que encontró María, continuó Inés, sin apartar la mirada. Dice que su vecino está vendiendo 3 recámaras, un huerto, a unos pasos del mercado. Y Mateo, cuesta menos de lo que pagaríamos por 6 meses en ese asilo que escogió Selene. Sentí que algo se acomodaba dentro de mi pecho. Ya no era furia. Era la luz de una salida. «¿Cuánto tenemos en el banco?», pregunté. «Lo suficiente», sentenció Inés. «Especialmente si vendemos este lugar». ¿Vender este lugar? La idea era radical, aterradora, y de alguna manera, la cosa más liberadora que había escuchado en mi vida. Durante los siguientes días, empecé a hacer llamadas. Llamadas discretas, en susurros. Cuando Selene estaba ocupada bañando a los niños o en el supermercado, María me puso en contacto con una agente de bienes raíces en Portugal. Los números eran un milagro. Lo que sacaríamos por nuestra casa aquí, incluso dándole su parte a Abraham, nos alcanzaría para comprar la propiedad en Portugal de contado y vivir como reyes durante años. Mientras tanto, Selene continuaba con su campaña sutil para hacernos sentir como invasores. Empezó a reorganizar la cocina, moviendo nuestros platos de barro para hacerle espacio a su vajilla nueva. Colgó cortinas nuevas en la sala sin preguntarnos.
Incluso tuvo el descaro de sugerir que nuestra recámara principal sería el cuarto perfecto para el bebé, porque entraba una luz preciosa por las mañanas. La recámara principal ha sido nuestra durante 28 años, le contestó Inés, con más paciencia de la que Selene merecía. Lo sé, pero piénsalo por el lado práctico, replicó Selene, sacando a pasear su palabra favorita. El bebé va a necesitar estar cerca de mí para darle pecho en la madrugada. Y el cuarto de arriba sería perfecto para ustedes. Más chiquito, más fácil de limpiar, más cerca del baño. De verdad, es lo más práctico para todos. El cuarto de arriba. La habitación que solía ser de Abraham cuando era adolescente. Esa tarde, me refugié en mi taller de nuevo. No para construir nada, sino para pensar. Pasé las manos sobre la mesa de trabajo que me había heredado mi padre, sintiendo las marcas y cicatrices de décadas de labor. Donde Selene veía basura, yo veía historia viva. Escuché pasos y me volteé. Era Abraham, parado en el umbral. Se veía incómodo, cambiando el peso de un pie al otro, exactamente igual que cuando era niño y sabía que había roto un vidrio. Papá, empezó. Quería hablar contigo sobre todo esto. ¿Sobre qué, exactamente? Dio un paso adentro y cerró la puerta. Sé que esto es difícil, pero Selene tiene razón en algunas cosas. Mi mamá y tú ya están mayores, y esta casa es muchísimo trabajo. Tal vez un cambio les caería bien. Estudié el rostro de mi hijo, buscando alguna sombra del niño que había criado. ¿Eso es lo que de verdad piensas tú, Abraham? ¿O es lo que piensa ella? Apretó la mandíbula. Eso no es justo, papá. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sobre esta familia sin pedirle permiso a Selene? Es mi esposa, papá. Tomamos las decisiones juntos. ¿Juntos? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay del hecho de que esta es nuestra casa, nuestro hogar? ¿Qué hay de todas las veces que les hemos sacado las castañas del fuego con dinero? Abraham clavó la mirada en sus botas. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho, pero no podemos seguir viviendo así. 5 niños y 3 recámaras. Selene está al borde de un ataque de nervios todo el tiempo. ¿Y con el nuevo bebé? Entonces tal vez debiste pensar en eso antes de meterle otro hijo en la barriga. Las palabras salieron más crudas de lo que planeaba, pero no me arrepentí ni un segundo. Alguien tenía que decir en voz alta lo que todos estábamos pensando. Eso es un asunto entre Selene y yo, dijo Abraham, poniéndose a la defensiva. ¿De verdad? Porque parece que es un asunto entre Selene y todos los demás que tenemos que pagar los platos rotos de sus decisiones. Nos quedamos mirando en silencio, rodeados de aserrín y madera, y me di cuenta de que, en algún punto del camino, había perdido a mi hijo. No por la muerte ni por la distancia, sino por una mujer que lo había convencido de que sus padres eran un estorbo que había que barrer debajo de la alfombra, y no personas a las que debía honrar. Te voy a preguntar una cosa, le dije, bajando la voz. Y quiero que lo pienses muy bien antes de abrir la boca. Si tu madre y yo nos vamos, si les regalamos esta casa, ¿qué va a pasar cuando Selene decida que necesita algo más? ¿Qué va a pasar cuando los niños crezcan y ella quiera una casa más grande, o un barrio más fino, o cuál sea su próxima solución práctica? Abraham abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque esto no termina aquí, mijo. Esto es solo el principio. Hoy es nuestra casa. Mañana serán nuestros ahorros. Al final, será nuestra dignidad. Se dio la media vuelta y salió sin decir una sola palabra. Esa noche, Inés y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con un mar de papeles frente a nosotros. Estados de cuenta, escrituras, los datos de la gente en Portugal. Por primera vez en semanas, sentía que teníamos las riendas del caballo, en lugar de solo dejarnos arrastrar. ¿De verdad vamos a hacer esto?, me preguntó Inés, con la pluma temblando sobre el papel. Di un último vistazo a la cocina. A las alacenas de caoba que yo mismo había instalado, a los azulejos de talavera que Inés había escogido con tanta ilusión, a la mesa donde habíamos compartido miles de tazas de café y confidencias de madrugada.
Luego pensé en Selene midiendo mi taller, planeando nuestro exilio a un asilo de mala muerte mientras convertía el trabajo de toda nuestra vida en su palacio personal. Sí, le dije. De verdad lo vamos a hacer. Inés sonrió por primera vez en días, y firmó con un trazo firme y elegante. Arriba, podía escuchar a Selene hablando a gritos por teléfono, seguro presumiéndole a alguna amiga sus grandes planes para su nueva casa. No tenía ni la más remota idea de que, mientras ella contaba los huevos antes de que nacieran los pollos, Inés y yo estábamos planeando volar del nido. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir una doble vida. De día, yo sonreía y asentía mientras Selene continuaba su conquista de nuestro territorio. De noche, Inés y yo planeábamos nuestra fuga con la precisión de un general en guerra. María había sido un ángel guardián, conectándonos con la gente correcta en Portugal. La agente, un abogado bilingüe, e incluso una compañía de mudanzas internacionales. Cada llamada se hacía en susurros, cada correo se borraba apenas se leía. Los papeles van a estar listos el viernes, me informó Inés una mañana, pasándome el café mientras Selene supervisaba el desayuno de los niños en el comedor. La señora Costa dice que podemos cerrar el trato de la casa allá en 15 días si mandamos el anticipo. Asentí, moviendo mi café con la cuchara, fingiendo que hablábamos del clima. ¿Y la mudanza? Pueden venir a empacar y llevarse todo con 3 días de anticipo. La mayoría de los muebles llegarán un mes después que nosotros. Era surrealista. Estábamos a punto de desmantelar nuestra vida entera, mientras Selene estaba sentada a 5 metros de distancia, completamente ciega a la realidad. Estaba tan ocupada rediseñando nuestra existencia que no notó cómo nos estábamos borrando silenciosamente del mapa. Esa tarde, mientras Selene llevaba a los niños al parque, caminé por la casa con ojos nuevos. Ya no como alguien a quien estaban echando a patadas, sino como un hombre libre que había decidido marcharse. Esa perspectiva lo cambiaba todo. En nuestra recámara, abrí el closet y empecé a hacer un inventario mental. Los abrigos pesados de Inés se podían quedar, el clima en Portugal era más noble. Mis botas de trabajo viejas se irían a la caridad. Pero los álbumes de fotos, los papeles importantes, el joyero de cuero que había sido de la madre de Inés, eso venía con nosotros. ¿Qué haces? La voz de Abraham me pegó un susto. Me volteé y lo vi parado en la puerta, con el ceño fruncido. Nada más organizando, le contesté, lo cual no era del todo mentira. Entró al cuarto, mirando alrededor con esa misma mirada calculadora que tenía su esposa. ¿Sabes? Este cuarto de verdad sería un cuarto de bebé precioso. La luz de la mañana es perfecta, y hay bastante espacio para la cuna de madera y el cambiador. Cerré la puerta del closet y encaré a mi hijo. Abraham, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y querías renunciar al equipo de béisbol porque no eras el mejor bateador? Frunció el ceño, confundido por el cambio de tema. Sí, me acuerdo. ¿Qué te dije esa vez? Me dijiste que rendirse cuando las cosas se ponen difíciles no arregla nada. Que a veces tienes que pelear por lo que te importa. ¿Y qué hiciste? Me quedé en el equipo. Y al año siguiente llegué al partido de estrellas. Su confusión se hizo más profunda. ¿Por qué me preguntas eso ahorita? Me senté en la orilla de la cama, sintiendo de golpe el peso de mis 58 años. Porque me pregunto en qué momento dejaste de pelear por lo que te importa. Papá, ¿de qué estás hablando? Esta casa importa, Abraham. Tu madre y yo importamos. Pero no estás peleando por nosotros. Ni siquiera estás peleando por ti mismo. Simplemente te estás rindiendo. La cara de Abraham se puso roja de vergüenza y coraje. No me estoy rindiendo. Estoy siendo práctico. Necesitamos el espacio. Y ustedes estarían mejor allá. ¿Mejor en dónde? En un asilo barato que apenas podemos pagar. Rodeados de extraños, contando los días hasta que Dios nos llame. Me puse de pie, y mi voz subió de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Eso es lo que quieres para nosotros? Por supuesto que no. Pero esta casa ya es demasiada carga para ustedes. ¿Según quién?
Según Selene. Según la realidad, papá. Tienes casi 60 años. Mi mamá 56. Este lugar es inmenso y mantenerlo cuesta un ojo de la cara. Lo hemos mantenido en perfectas condiciones durante 30 años. Las cosas cambian. Sí, dije en un susurro amargo. Vaya que cambian. Esa misma tarde, Selene anunció con bombo y platillo que había hecho una cita para que fuéramos a conocer Hacienda del Ocaso. Solo para dar una vuelta, dijo con esa alegría falsa que dominaba a la perfección. Creo que se van a llevar una sorpresa muy grata de lo hermoso que es. Me mordí la lengua para no decirle que no íbamos a necesitar ningún recorrido, que para la hora de su dichosa cita, nosotros estaríamos a miles de metros de altura rumbo a Portugal. Pero Inés me cruzó la mirada y negó levemente con la cabeza. Todavía no. ¿Cuándo es la cita?, preguntó Inés. El jueves a las 2 de la tarde. Yo misma los llevo. Jueves. Perfecto. Nuestro vuelo salía el viernes por la mañana. Los siguientes días pasaron como un torbellino de llamadas secretas y planes milimétricos. Arreglé con el banco las transferencias internacionales. Inés filtró 40 años de recuerdos, decidiendo que era esencial y que era reemplazable. Nos movíamos despacio, como fantasmas, asegurándonos de no dejar ninguna pista de nuestra huida. El martes, mientras Selene estaba en su cita con el ginecólogo, hice una última llamada a la agencia de bienes raíces. Señor, me dijo el agente, tengo unos compradores muy interesados, pero debo advertirle. Están preguntando por las fechas. Quieren saber cuándo estará desocupada la propiedad. Dígales que en 60 días, le respondí. Los inquilinos actuales van a necesitar tiempo para buscar a dónde irse. Inquilinos actuales. En eso se convertirían Abraham y Selene en el momento en que yo transfiriera las escrituras. Podían quedarse en la casa, claro, pero serían responsables de la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento, todos esos pequeños detalles prácticos que Selene había pasado por alto en su avaricia por coronarse dueña. ¿Estás seguro de este arreglo?, me preguntó el agente. La mayoría de la gente en su situación. Estoy completamente seguro, lo interrumpí. Redacte los papeles. La noche del miércoles trajo una complicación inesperada. Yo estaba en el garaje, metiendo en cajas mis herramientas más pequeñas, cuando escuché gritos ahogados desde la cocina. Era la voz de Selene, afilada por el coraje, y la de Abraham, cansada y a la defensiva. No entiendo por qué te pones tan terco con esto, le reclamaba Selene. Ya aceptaron ir a ver el asilo. ¿Por qué te echas para atrás ahora? Porque son mis padres, Selene. Tal vez nos estamos apresurando. Me acerqué a la puerta en silencio, pegando la oreja a la madera sin ninguna culpa. ¿Apresurando? Llevamos meses planeando esto. Los albañiles vienen la próxima semana. Ya hasta escogí el color de la pintura para el cuarto del bebé. ¿Y qué pasa si no se quieren ir? Pues tendremos que ponernos firmes. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles por el propio bien de la gente. ¿Pero qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si no están listos? Hubo un silencio largo. Cuando Selene volvió a hablar, su voz era otra. Suave. Venenosa. Mi amor, yo sé que esto te duele, pero piensa en nuestros hijos. Piensa en el bebé que llevo en las entrañas. ¿Acaso no merecemos un hogar de verdad? Un lugar donde nuestra familia pueda florecer. Claro que sí. Solo que, mis papás han tenido su vida entera en esta casa. Aquí criaron a su familia, aquí vivieron. Ahora nos toca a nosotros. Así es como funcionan estas cosas. Me recargué contra la pared fría del garaje, sintiendo náuseas. Selene no solo nos estaba robando la casa. Estaba reescribiendo la historia para que Abraham se sintiera como un héroe y un mártir. Supongo que tienes razón, dijo Abraham finalmente, y escuché la derrota absoluta en su voz. Sé que la tengo. Y en el fondo, tus papás también lo saben. Solo les cuesta trabajo aceptar los cambios. Pero una vez que estén instalados en Hacienda del Ocaso, nos lo van a agradecer. Casi me suelto riendo de lo absurdo que sonaba.
Agradecerles por el exilio. Agradecerles por tirarnos a la basura como si fuéramos un sillón apolillado. Esa noche, acostado en la oscuridad, me quedé escuchando la respiración tranquila de Inés a mi lado. Mañana, Selene nos llevaría de paseo al asilo que había escogido. Nos señalaría el cuarto de manualidades, el menú desabrido y los horarios de visita, pintando una fantasía de nuestros últimos años jugando lotería en un cuarto con olor a cloro y extraños. Pero no tenía idea de que mañana sería el último día que vería nuestras caras. Me di la vuelta y moví suavemente el hombro de Inés. «¿Qué pasa?», susurró ella. «Te amo», le dije. «Y mañana, empezamos de nuevo». Sonrió en la penumbra y me apretó la mano. «Ya quiero que amanezca». Afuera, la casa crujía con sus ruidos nocturnos. Para el viernes, esos ruidos serían problema de Selene. Sería ella la que tendría que preocuparse cuando el calentador hiciera ese cascabeleo extraño, o cuando las tuberías viejas temblaran en las paredes. Durante 30 años, esta casa había sido nuestra responsabilidad, nuestro orgullo, nuestro santuario. Ahora, sería su cruz. Y de alguna manera poética, eso se sentía como la justicia divina. La mañana del jueves amaneció gris y lloviznando, como si el mismo cielo mexicano estuviera de luto por nuestra partida. Al menos, así lo sentíamos Inés y yo. Selene brincaba por la cocina con su energía de siempre, eufórica por ir a mostrarnos nuestra nueva jaula. «Hice unos sándwiches para después del recorrido», anunció, levantando una pequeña hielera. «Pensé que podríamos hacer un día de campo en el jardín del lugar. La directora me dijo que tienen áreas verdes muy bonitas». Asentí y le regalé una sonrisa apretada, dándole un sorbo a mi café. Cada movimiento normal se sentía extraño, sabiendo que era una de las últimas veces que me sentaría en esta silla, mirando por la ventana hacia el patio donde le había enseñado a Abraham a patear un balón. «Estás muy callado hoy, Mateo», observó Selene. «¿Estás nervioso por la visita?» «Solo estoy pensando», respondí. «Pues no le des tantas vueltas. Yo sé que los cambios dan miedo a su edad, pero de verdad creo que van a amar Hacienda del Ocaso. La señora con la que hablé me dijo que tienen clases de carpintería. Hasta podrías enseñarle a los otros residentes tus trucos con la madera». «Otros residentes». Como si yo ya fuera uno de ellos, resignado a pasar mis últimos años armando casitas para pájaros con un montón de viejos llenos de artritis, en lugar de construir algo con el alma en mi propio taller. Inés se levantó para ir a arreglarse, y yo la seguí. En nuestra recámara, la encontré parada frente al espejo, abrazando el pequeño joyero de cuero que había sido de su madre. «¿Te estás arrepintiendo?», le pregunté suavemente. Negó con la cabeza. «Solo me estoy despidiendo». La entendí perfecto. Este cuarto había sido nuestro refugio sagrado. Aquí nos habíamos susurrado nuestros sueños de juventud, aquí nos habíamos consolado cuando murió mi padre, y cuando Inés tuvo aquel susto del cáncer hace 5 años. Aquí habíamos hecho el amor, hecho planes y hecho las paces después de cada pelea. Y ahora Selene quería pintar las paredes de colores pastel para meter una cuna. «El lugar nuevo va a estar bien», le dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. «Yo sé que no se trata de la casa, Mateo. Se trata de...». Hizo un gesto en el aire, buscando las palabras. «Se trata de que no les importamos lo suficiente como para dejarnos elegir. Pero ahora estamos eligiendo nosotros», le completé la frase. Asintió, con los ojos brillando de lágrimas a punto de caer. La abracé fuerte, respirando el olor a manzanilla de su cabello. «Oye. Al fin estamos eligiendo». A la 1:30 en punto, Selene apareció en el marco de la puerta, haciendo tintinear las llaves de la camioneta. ¿Listos para ir a conocer su nuevo hogar? El trayecto a Hacienda del Ocaso duró 23 minutos exactos. 23 minutos en los que Selene no cerró la boca, presumiendo las maravillas del lugar. 3 comidas al día, servicio de limpieza, una enfermera de planta, actividades grupales toda la tarde. «Y la mejor parte», dijo, mirándonos por el espejo retrovisor, «es que ya no van a tener que preocuparse por el mantenimiento, ni por arreglar goteras, ni por todo ese estrés de ser dueños de una casa». Yo llevaba 40 años encargándome del mantenimiento y las goteras.
No era un estrés. Era mi propósito. Pero decirle eso solo provocaría otro sermón sobre cómo el cuerpo ya no da para lo mismo. Hacienda del Ocaso era exactamente lo que su nombre sugería, una institución fría diseñada para almacenar a la gente que la sociedad había decidido que ya no servía para nada. La fachada era de ladrillo descolorido, con ventanas pequeñas, rodeada por una plancha de cemento y un par de jardineras tristes. Un letrero en la entrada presumía de su personal cálido y su ambiente de hogar. No había ni un gramo de hogar en ese lugar. La directora, una mujer de unos 50 años llamada señora Cárdenas, nos recibió con una sonrisa de plástico. Llevaba un uniforme médico con gatitos estampados y nos habló con esa voz lenta y exageradamente fuerte que usa la gente cuando asume que, por ser viejo, también eres sordo y estúpido. Señor y señora, qué gusto tenerlos aquí. Selene me ha hablado maravillas de ustedes. El recorrido empezó en la sala común. Un cuarto enorme lleno de muebles que no combinaban, con una televisión a todo volumen pasando un programa de concursos. Una docena de ancianos estaban regados por el lugar, algunos dormitando con la boca abierta, otros mirando a la pantalla con los ojos vacíos. El aire olía a limpiador de pino barato y a verduras sobrecocidas. Aquí es donde nuestros residentes se reúnen para convivir, explicó la señora Cárdenas. Tenemos lotería los lunes, cine los miércoles y manualidades los viernes. ¿Manualidades? Pensé en mi taller. En la precisión sagrada de la carpintería fina, en el orgullo de crear un mueble fuerte y hermoso con mis dos manos. Luego miré la mesa de la esquina, llena de papel crepé, resistol y tijeras de punta chata. Selene sentía como si le estuvieran revelando los secretos del universo. ¿A poco no se ve increíble? Mucho mejor que estar sentados en la casa todo el día sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Ayer había ayudado al vecino a reparar su portón y había plantado semillas de chiles con Inés en el huerto. La semana pasada había construido un librero para la biblioteca de la colonia. Pero en la cabeza de Selene, al parecer, nosotros pasábamos los días mirando cómo se secaba la pintura de las paredes. El recorrido siguió por el comedor, con sus mesas de formica y sillas de plástico duro. Pasamos por los pasillos estrechos, asomándonos a los cuartos diminutos con camas de hospital. Y aquí tenemos una de nuestras habitaciones disponibles, dijo la señora Cárdenas, abriendo la puerta de un cuarto que no medía más de 20 metros cuadrados. Es ideal para un matrimonio. Muy acogedor. Acogedor. Su palabra elegante para decir asfixiante. El cuarto tenía una cama matrimonial que parecía tabla, una cajonera, dos sillas y un baño donde apenas cabías de pie. Selene caminaba por el lugar como si estuviera recorriendo una suite presidencial en Cancún. Entra una luz preciosa, dijo, aunque la única ventana daba directo al estacionamiento. Y tendrían su propio bañito. Muy privado. Me quedé parado en el umbral, incapaz de dar un paso adentro. Esto no era un hogar. Era la antesala del panteón. ¿Qué les parece?, preguntó Selene, volteando hacia nosotros con esa sonrisa gigante y expectante. Está muy limpio, logró articular Inés. Oh, la limpieza es nuestra prioridad número 1, aseguró la señora Cárdenas. Se cambian las sábanas 2 veces por semana. ¿Y las visitas?, pregunté. ¿Cuáles son las reglas para ver a la familia? Fomentamos mucho la convivencia familiar. El horario de visitas es de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Claro, les pedimos a las familias que respeten los horarios de comida y de las actividades. Horario de visitas. En mi propia familia, me había convertido en alguien a quien solo se podía ver en horario de oficina. Después del recorrido, Selene insistió en que nos sentáramos en el jardín para comernos los sándwiches. El jardín era un patio enrejado con 3 bancas de cemento y unos cuantos arbustos secos, rodeado por una cerca de metal claramente diseñada para que los viejos no se escaparan, no para que los ladrones no entraran. Y bueno, dijo Selene, desenvolviendo su sándwich con el orgullo de quien acaba de descubrir América. ¿Qué opinan? ¿A poco no es perfecto? Perfecto para quién, quise gritarle. Perfecto para quitarnos de tu camino. Perfecto para que te sientas como la Virgen María por preocuparte por nuestro futuro.
Perfecto para resolver tu problema de falta de espacio sin tener que admitir que 6 chamacos son más de lo que tú y Abraham pueden mantener. Es, ciertamente una opción, dije con mucho cuidado. La sonrisa de Selene tembló 1 milímetro. Una opción, Mateo. Esto es exactamente lo que necesitan. Cuidado profesional, convivencia social, 0 responsabilidades. ¿Qué más podrían pedir? ¿Qué más podría pedir? Un taller donde la madera huela a vida. Una cocina donde pueda prepararle el desayuno a mi mujer sin pedirle permiso a una enfermera. Una cama donde pueda amar a Inés sin preocuparme de que la vecina de al lado escuche a través del muro de cartón. Una vida donde yo siga siendo un hombre, y no un problema matemático que alguien más tiene que resolver. Solo necesitamos unos días para pensarlo, intervino Inés, con la diplomacia de un embajador. Claro, claro, pero no se tarden mucho. La señora Cárdenas dijo que este cuarto se va a volar. Y con el bebé en camino, de verdad necesitamos ir cerrando fechas. Nuestras fechas. Nuestra decisión de dónde pasar nuestros últimos días en la tierra, y de alguna manera, todo se trataba de su conveniencia. El camino de regreso a casa fue denso. Selene parecía presentir que no estábamos saltando de alegría, pero mantuvo su monólogo sobre los menús balanceados y los torneos de lotería. En el asiento de atrás, Inés estiró la mano y me apretó los dedos. Mañana, pensé. Mañana seremos libres. Esa noche, mientras Selene bañaba a los niños y Abraham veía el fútbol en la televisión, Inés y yo empacamos nuestras vidas en 2 maletas. Lo indispensable, ropa para una semana, los pasaportes, las medicinas, el joyero y un par de fotos. Todo lo demás se iría después en el barco de la mudanza. O tal vez no se iría nunca, y simplemente compraríamos cosas nuevas. A esas alturas de la vida, las cosas materiales pesaban mucho menos que la libertad. Me senté en la mesa a escribirle una carta a Abraham. Le expliqué nuestra decisión sin adornos y le dejé las instrucciones claras sobre el traspaso de la casa. La hipoteca sería su problema ahora, junto con los impuestos, el agua, la luz, y todas esas realidades prácticas de las que Selene estaba tan desesperada por adueñarse. Metí la carta en un sobre y la dejé recargada en la cafetera, donde sería lo primero que vieran al despertar. A las 11 de la noche, pedimos un taxi para que pasara por nosotros a las 6 de la mañana. Nuestro vuelo a Lisboa salía a las 9:15. ¿Algún arrepentimiento?, le pregunté a Inés mientras nos acostábamos en nuestra cama por última vez. ¿De irnos? No. Se quedó callada un momento, mirando al techo. Tal vez me arrepiento de no haber peleado más fuerte para que entendieran. Nunca iban a entender, mi amor. No pueden ver más allá de sus propias narices. Lo sé. Pero Abraham sigue siendo nuestro hijo. Y él tomó su decisión. Ahora nosotros estamos tomando la nuestra. Afuera, el viento hizo crujir las ventanas que yo mismo había instalado hacía 3 años. Mañana, esa madera floja sería problema de Selene. El taxi arrancó a las 6:15 de la mañana, y no miré por el espejo retrovisor. Inés pegó la frente contra el cristal frío mientras nuestra casa de 30 años se hacía pequeña y desaparecía detrás de los árboles. Cuando finalmente se acomodó en el asiento, tenía los ojos empapados, pero la mandíbula apretada. Ni un paso atrás, dijo en voz baja, más para ella misma que para mí. El aeropuerto era un hormiguero de gente. Parecíamos un par de abuelos cualquiera, yéndonos de vacaciones, arrastrando nuestras maletitas por los pasillos. Nadie hubiera adivinado que éramos fugitivos escapando de nuestra propia sangre. El vuelo salió puntual. Cuando las llantas del avión se despegaron de la tierra, sentí que una piedra gigante que llevaba cargando en la espalda se desmoronaba. Allá abajo, muy lejos, Selene probablemente estaba encontrando el sobre en la cocina, leyendo mi letra, dándose cuenta de que su castillo de naipes se acababa de derrumbar. Pensarlo me dio más paz de la que debería admitir. Estábamos volando sobre el océano Atlántico cuando mi teléfono empezó a vibrar como un corazón asustado. Lo había apagado para el despegue, pero la curiosidad me ganó. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp, correos de voz. 17 llamadas perdidas de Abraham.
23 de Selene. 12 de números desconocidos. 5 de la hermana de Inés, la tía Carmen, que vivía en Monterrey y que solo llamaba cuando alguien se moría. ¿Los leemos?, me preguntó Inés, mirando su propia pantalla que parpadeaba igual. Abrí los mensajes de texto primero. Eran la radiografía perfecta de un ataque de pánico en tiempo real. Asterisco Abraham, 7:15 am. Asterisco papá, ¿qué carajos está pasando? ¿Dónde están? Asterisco. Asterisco Selene, 7:18 am. Asterisco Mateo, esto no da risa. Regrésame la llamada inmediatamente, asterisco. Asterisco Abraham, 7:22 am. Asterisco Doña Leticia dice que los vio subirse a un taxi de madrugada. ¿Están en el hospital? Alguien se puso mal, asterisco. Asterisco Selene, 7:31 am. Asterisco encontré tu carta. No pueden estar hablando en serio. Márcame ya, asterisco. Asterisco Abraham, 7:45 am. Asterisco papá, por el amor de Dios. Podemos arreglar esto. No hagan una locura de la que se van a arrepentir, asterisco. Asterisco Selene, 8:03 am. Asteriscos se están portando como unos inmaduros. Piensen en el daño que le están haciendo a los niños, asterisco. Los mensajes siguieron así durante una hora, cada vez más histéricos y llenos de veneno. Para las 9 de la mañana, el tono de Selene había pasado de la exigencia a la súplica manipuladora. Asterisco Selene, 9:07 am. Asterisco perdón si los ofendí. Podemos buscar otras opciones. Por favor, regresen a la casa, asterisco. Asterisco Selene, 9:15 am. Asterisco los niños están llorando preguntando a dónde se fueron sus abuelitos. ¿Qué se supone que les diga, asterisco? Asterisco Selene, 9:28 am. Asterisco hablé a la policía. Me dijeron que no pueden hacer nada porque son adultos, pero que puedo levantar un reporte de desaparecidos en 24 horas, asterisco. Esa me sacó una carcajada. Desaparecidos. Como si estuviéramos perdidos en el bosque, y no liberados de sus cadenas. Los mensajes de voz eran una joya. Me puse los audífonos y los escuché en orden, saboreando como el mundo perfecto de Selene se caía a pedazos. Los primeros eran de Abraham, con la voz temblorosa de preocupación. Asterisco papá, mamá, ¿dónde andan? Selene encontró una carta rarísima que no tiene sentido. Márquenme, por favor, asterisco. Luego entró Selene al quite, y sus audios eran una obra de teatro digna de telenovela. Asterisco Mateo, Inés, esto es una ridiculez. No pueden simplemente esfumarse porque se enojaron por lo del asilo. Nunca dijimos que tenían que irse mañana mismo. Podemos buscar alternativas, asterisco. ¿Alternativas? Ah, claro. Ahora que nos habíamos largado, de pronto existían las alternativas. Asterisco no entiendo cómo le pueden hacer esto a Abraham. Está destrozado. Cree que están enojados con él. Y francamente, yo también lo creo. Esto es una crueldad, Mateo. Su propio hijo no merece que lo traten así, asterisco. Era fascinante escuchar la gimnasia mental de Selene para convertirnos en los malos del cuento. Ya no éramos unos viejos a los que querían echar a la calle. Éramos unos padres desalmados abandonando a su pobre e inocente angelito. Asterisco hablé a su banco. Me dijeron que hubo movimientos fuertes en las cuentas, pero no me quieren dar información porque no soy titular. ¿Qué están haciendo con su dinero? ¿Les dio algún tipo de crisis mental? Asterisco. Crisis mental. Porque, para ella, la única explicación lógica para no querer ser tirado a la basura era estar loco de remate. Los audios siguieron llegando durante el vuelo, y pude ir midiendo el nivel de su desesperación. Asterisco me acaban de hablar del banco por lo de la hipoteca y el cambio de escrituras. Mateo, ¿qué demonios hiciste? No puedes simplemente aventarnos la casa encima sin avisar. No estamos preparados para esta responsabilidad, asterisco. No preparados.
La misma mujer que llevaba semanas midiendo paredes y escogiendo cortinas para su casa, de pronto no estaba preparada para pagarla. Asterisco no entiendo los papeles que dejaron. Dice que tenemos 60 días para asumir la deuda de la casa. El sueldo de Abraham no nos alcanza para calificar para un crédito tan alto. Y tú lo sabes, asterisco. Por supuesto que lo sabía. Ese era exactamente el punto de todo esto. Asterisco, esto es un sabotaje financiero, Mateo. Nos quieres arruinar la vida por un berrinche sobre el asilo. Esto no es justo, asterisco. Justo. Pensé en los 30 años de pagar puntual cada mes. En privarnos de vacaciones para liquidar la casa que ellos querían que les regaláramos envuelta en celofán. Pensé en el dinero del retiro que gastamos en sus emergencias. La palabra justo era algo que Selene no lograba comprender a menos que le beneficiara a ella. Para el mensaje número 37, Selene ya estaba ahogándose en pánico. Asterisco, por favor, regresen. Podemos arreglarnos. Me equivoqué con lo del asilo, ¿ok? Se pueden quedar en su cuarto. Ya veremos cómo le hacemos. Los niños los extrañan muchísimo, asterisco. Los extrañan. Los mismos niños a los que pensaba darles nuestra recámara para que nosotros nos fuéramos al cuartucho de arriba. El mensaje 41 fue de Abraham. Y por primera vez en años, sonó como mi hijo, y no como el títere de su mujer. Asterisco, papá, la cagué. Lo sé. Debí haberle puesto un alto a Selene con lo de la casa. Debí haberlos defendido a mi mamá y a ti. Fui un cobarde y te pido perdón. Pero por favor, no me castiguen desapareciendo. Podemos arreglarlo, asterisco. Era la primera vez que Abraham admitía un error en voz alta. La primera vez que reconocía que su esposa no era la dueña de la verdad absoluta. Pero el perdón llegó demasiado tarde. El mensaje 45 volvió a ser de Selene, y sacó las uñas. Asterisco, hablé con un licenciado. Me dice que no puedes traspasar una propiedad y la deuda sin que nosotros firmemos. Esto es ilegal, Mateo. Es fraude, asterisco. ¿Fraude? Todo lo que habíamos hecho estaba notariado, amparado por la ley y manejado por abogados expertos. Pero a Selene nunca le habían importado los hechos cuando arruinaban su teatro. Asterisco, estoy embarazada, Mateo. Llevo a tu nieto en la panza y el estrés de esta situación me va a hacer daño. ¿Eso es lo que quieres? ¿Lastimar a tu propia sangre por un coraje conmigo? Asterisco. Ahí estaba. La vieja confiable. Usar al niño que no nacía como un escudo humano. La misma mujer que había usado ese mismo embarazo como pretexto para echarnos de nuestra casa. Los mensajes no dejaron de entrar durante nuestra escala en Nueva York. 57 en total. Asterisco, le hablé al padre de la parroquia. El padre dice que quiere mediar una junta familiar. Dice que lo que están haciendo va en contra de los valores de Dios y del perdón, asterisco. Asterisco, hablé con la tía Carmen. Está indignada. Dice que nunca creyó que le darían la espalda a su propia sangre, asterisco. Asterisco, los vecinos están haciendo preguntas. Doña Leticia vino a tocar para ver si estaban bien. Le tuve que decir que tuviste un colapso nervioso. La gente ya está hablando, asterisco. La gente ya está hablando. El terror más profundo de Selene, perder el control del chisme, dejar de ser vista como la nuera abnegada y la madre perfecta ante los ojos de la colonia. El mensaje 54 fue la estocada final. Asterisco, el pago mensual de la casa vence en 15 días. 15 días, Mateo. Y hoy llegó el recibo del predial. Son más de 80,000 pesos. ¿De dónde diablos vamos a sacar ese dinero? Lo que gana Abraham apenas nos da para comer. Y con el bebé, yo no puedo trabajar. Nos estás destruyendo financieramente, asterisco. Nos estás destruyendo financieramente. La mujer que llevaba 6 años estirando la mano para que le pagáramos todo, la que planeaba quedarse con nuestra casa y refundirnos en un asilo barato, ahora nos acusaba de destruirla. El último mensaje era de Abraham, grabado justo antes de que despegara nuestro vuelo a Europa. Asterisco, papá, por favor. Sé que los lastimamos. Sé que hicimos mal.
pero somos familia. ¿Eso ya no vale nada? Regresen a la casa y vemos cómo le hacemos. Te lo juro, asterisco. Bloqueé la pantalla del teléfono y miré a Inés, que había estado escuchando su propia ración de audios. ¿Algún arrepentimiento ahora?, le pregunté. Se quedó callada, mirando las nubes de algodón a través de la ventanilla. Al final del día, siguen sin entender, me dijo con la voz cansada. Incluso ahora, a miles de kilómetros de distancia, siguen creyendo que esto se trata de que ellos no se salieron con la suya. Abraham lamenta que estemos tristes, pero no lamenta habernos tratado como basura. Selene lamenta que nos hayamos ido, pero no lamenta habernos querido tirar a la calle. Tenía toda la razón del mundo. En 57 mensajes, no había ni una sola disculpa honesta por intentar arrumbarnos en un asilo. Ni uno solo reconocía que teníamos el derecho sagrado de decidir sobre nuestras propias vidas. Les dolía que nos hubiéramos ido, sí, pero solo porque nuestra huida les había dejado la cuenta sobre la mesa. Apagué el teléfono por completo. Ya no quiero escuchar más, dijo Inés, e hizo lo mismo. Ya habíamos escuchado suficiente para 3 vidas. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Lisboa, me sentí más ligero de lo que me había sentido en décadas. En algún lugar, muy lejos a nuestras espaldas, Selene probablemente seguía colgada del teléfono, intentando armar un ejército de culpa para obligarnos a regresar. Estaba descubriendo, a la mala, que sus planes maestros no valían un centavo sin nuestro dinero para financiarlos. Y por primera vez en su vida adulta, Abraham iba a tener que darle la cara a las consecuencias de sus decisiones, sin que papá y mamá estuvieran ahí para ponerle un colchón en la caída. Se sentía como justicia pura. Portugal era todo lo que María nos había prometido, y más. El taxi desde el aeropuerto nos llevó por calles empedradas, flanqueadas por casas pintadas de colores vivos, con techos de teja roja que brillaban bajo el sol de la tarde. El aire olía a sal, a mar abierto y a eucalipto. Un mundo entero de distancia de la pesadez de nuestro viejo barrio. Cuando llegamos a nuestra nueva casa, entendí por qué María se había enamorado de esta tierra. Era pequeña, pero tenía alma. 2 recámaras, una cocina de mosaicos que invitaba a preparar café, y una sala con ventanales que se abrían hacia un huerto que miraba al mar. El dueño anterior había dejado árboles cargados de limones y enredaderas de uvas, y en la parte de atrás había un cuartito perfecto para armar mi taller en cuanto llegaran mis herramientas en el barco. Es preciosa, suspiró Inés, parada en el pequeño porche de entrada, mirando el mar azul allá abajo. Es nuestra, le dije, y la palabra me supo a gloria en la boca. Esa primera noche, cenamos en una mesita junto a la ventana, viendo cómo el sol se hundía en el Atlántico. Por primera vez en meses, no tuvimos que escuchar los gritos de Selene regañando a los niños, ni sus comentarios pasivo-agresivos sobre lo que Inés cocinaba, ni sus brillantes ideas de cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Seguro están cenando ahorita también, dijo Inés, partiendo el pescado fresco que doña María nos había traído para darnos la bienvenida. Seguro están viendo cómo van a pagar la cena, le contesté, y los dos soltamos una risa que nos limpió el alma. Suena cruel reírse de las desgracias de los hijos. Pero después de años de ser tratados como un cajero automático y un estorbo, había una satisfacción inmensa en saber que por fin estaban sintiendo el peso de ser adultos. Mantuvimos los teléfonos apagados durante 3 días completos, dedicándonos a echar raíces en nuestra nueva vida. El pueblo era tan chiquito que el chisme de los mexicanos nuevos voló rápido. Los vecinos se acercaban a la puerta con detallitos: pan recién horneado, botellas de vino de la región, tomates de sus huertos. No hablaban mucho español y nosotros apenas mascullábamos un par de palabras en portugués, pero la amabilidad tiene un idioma que cualquiera entiende. Al 4.º día, la curiosidad me picó las manos. Encendí el teléfono y me encontré con 112 mensajes nuevos. La primera oleada era más de lo mismo. Los berrinches de Selene, las súplicas de Abraham, y los reclamos de familiares metiches que no tenían vela en el entierro. Pero conforme fui leyendo los mensajes por fecha, vi cómo la realidad los iba aplastando. El segundo día trajo el golpe del papeleo. Asterisco Selene, día 2, 6:23 am. Asterisco el banco quiere comprobantes de ingresos para pasar la hipoteca a nuestro nombre. El sueldo de Abraham no da el ancho.
Quieren declaraciones de impuestos y cartas de la empresa y 1000 papeles que no tenemos. Asterisco. Asterisco Abraham, día 2, 11:45 am. Asterisco papá, los recibos de luz y agua están a tu nombre. No me dejan cambiarlos sin tu firma. Mínimo nos puedes ayudar con eso. Asterisco. Asterisco Selene, día 2, 3:17 pm. Asterisco fui a la comercial mexicana y me rebotaron la tarjeta de crédito. ¿Por qué no pasa? ¿Qué le hiciste a nuestras cuentas? Asterisco. Nuestras cuentas. La tarjeta de crédito que usaba Selene estaba ligada a mi cuenta de cheques, la cual vacié y cancelé antes de subirme al avión. Al parecer, en todos estos años, Selene nunca se molestó en sacar un crédito a su nombre. El tercer día trajo el caos doméstico. Asterisco Abraham, día 3, 7:30 am. Asterisco se descompuso la lavadora. Hay agua tirada por toda la cocina. No sé qué hacerle. Papá, mínimo me puedes decir a quién le hablo para que la arregle. Asterisco. Durante 30 años, yo había arreglado cada fuga, cada cable suelto, cada maldito electrodoméstico de esa casa. Abraham nunca se ensució las manos para aprender, porque mi papá lo arregla. Ahora, papá estaba a 9000 kilómetros de distancia. Asterisco Selene, día 3, 2:45 pm. Asterisco le hablé a 3 plomeros. El más barato me quiere cobrar 5000 pesos nada más por venir a revisar la lavadora. 5000 pesos. Esto es tu culpa, Mateo. Si no nos hubieras abandonado, no estaríamos pasando por esto. Asterisco. Mi culpa. Que se rompiera la lavadora era mi culpa, porque yo no estaba ahí para arreglarla de a gratis. Asterisco Selene, día 3, 6:18 pm. Asterisco tuve que sacar dinero de las tarjetas de emergencia del súper para poder comprar comida. Me cobraron casi 1000 pesos de pura comisión por sacar efectivo. ¿Tienes idea de cuánto dinero es eso? Asterisco. Claro que tenía idea. Por eso Inés y yo cuidábamos los centavos, planeábamos a futuro y nunca nos endeudábamos a lo tonto. Pero Celine nunca tuvo que aprender a manejar el dinero porque siempre estuvimos nosotros para taparle los baches. El cuarto día trajo el mensaje que yo estaba esperando leer. Asterisco Abraham, día 4, 10:15 am. Asterisco papá, no podemos con esto. La mensualidad de la casa son 24,000 pesos. Los recibos son otros 6,000. La despensa para 7 personas sale más cara de lo que gano a la quincena. Necesitamos ayuda. Asterisco. 24,000 pesos. Durante años, Inés y yo pagamos esa hipoteca sin quejarnos ni una sola vez. Pagamos el predial, el seguro, las reparaciones. Hicimos que se viera fácil porque vivíamos por debajo de nuestras posibilidades y nos administrábamos con lupa. Selene vio nuestra tranquilidad económica y asumió que el dinero caía de los árboles, que simplemente aparecía por arte de magia cuando ella lo necesitaba. Asterisco Selene, día 4, 2:33 pm. Asterisco hice las cuentas. El sueldo de Abraham apenas da para la casa y la luz. No sobra un peso para comida, ni para ropa, ni para nada. ¿Cómo le hacían ustedes para que pareciera tan fácil? Asterisco. Lo hacíamos fácil no teniendo 6 hijos que no podíamos mantener. Lo hacíamos fácil no comprando pendejadas que no necesitábamos. Lo hacíamos fácil partiéndonos el lomo durante 3 décadas en lugar de esperar a que nuestros padres nos resolvieran la vida. Pero no le contesté eso. No le contesté nada. Volví a apagar el teléfono. Los mensajes siguieron llegando durante 2 semanas, documentando su caída libre hacia el mundo real. Asterisco el cuarto del bebé no se va a hacer. No hay para pagarle a los albañiles. Asterisco. Asterisco tuve que regresar la sala nueva a la tienda. Necesitábamos ese dinero para el mandado. Asterisco. Asterisco Abraham está buscando trabajo de noche, pero ¿quién me va a ayudar con los niños? Yo no puedo trabajar con 5 chamacos y la panza. La guardería me sale más cara que lo que me pagarían. Asterisco. Asterisco se inundó tu taller. El techo tiene goteras y no hay para impermeabilizar. Asterisco. Asterisco doña Leticia mandó a la patrulla porque los niños hacen mucho ruido.
Dice que el pasto está altísimo y que la casa se ve fea asterisco. Cada mensaje era una confesión de todo lo que habíamos hecho por ellos y que nunca valoraron. Creían que Inés y yo éramos estorbos en su camino a la felicidad. En realidad, éramos los pilares que sostenían su teatro. A las 3 semanas de habernos ido, el tono de los mensajes cambió drásticamente. Asterisco Abraham, día 21, 4:45 p.m. Asterisco papá, he estado pensando mucho las cosas. Te debo una disculpa de verdad. No solo perdón por hacerlos enojar, sino perdón por cómo los tratamos. Selene se equivocó con lo del asilo y yo fui un imbécil por seguirle la corriente. Nunca valoramos todo lo que nos dieron, asterisco. Fue la primera disculpa real que recibimos. Pero tuvieron que pasar 3 semanas de ahogarse en responsabilidades de adultos para que entendieran lo que nosotros cargábamos en la espalda por ellos. Asterisco Selene, día 22, 9:12 a.m. Asterisco me doy cuenta de que cometí algunos errores. Tal vez me enfoqué mucho en lo que yo quería y no en lo que era justo. Si regresan, podemos llegar a un acuerdo. Los niños pueden compartir cuarto un tiempo más, asterisco. Algunos errores. Tal vez. Si regresan. Seguía poniendo condiciones. Seguía pensando solo en lo que ella necesitaba de nosotros. Al mes exacto de nuestra huida, la desesperación pura regresó. Asterisco Selene, día 30, 6:10 a.m. Asterisco vamos a perder la casa. El banco exige papeles que no tenemos. Abraham está buscando otro puesto, pero aunque se lo den, no nos va a alcanzar. Por favor, contéstame, asterisco. Asterisco Abraham, día 32, 11:30 p.m. Asterisco sé que no merezco que me ayudes después de la bajeza que les hicimos. Pero te lo pido de rodillas, no por mí ni por Selene, sino por tus nietos. Ellos no tienen la culpa de nada. No merecen quedarse en la calle porque sus papás fueron unos estúpidos, asterisco. Usando a los niños de escudo. Incluso con el agua en el cuello y a punto de perder la casa, seguían intentando manipularnos. 2 meses después de nuestra partida, la resignación finalmente tocó a su puerta. Asterisco Abraham, día 58, 3:15 p.m. Asterisco nos vamos a mudar a casa de la mamá de Selene. Está muy apretado todo, pero es lo único que podemos pagar ahorita. Por fin entiendo por qué se fueron. Perdóname porque tuvo que pasar esto, perderlo todo, para darme cuenta de cuánto se sacrificaron por nosotros, asterisco. Asterisco Selene, día 60, 7:22 a.m. Asterisco no espero que me perdonen nunca, pero quiero que sepan que ya entendí lo que les quise robar. Su hogar, su dignidad, su derecho a decidir. Me equivoqué y lo siento con toda el alma, asterisco. 2 meses. 2 meses de consecuencias reales para que entendieran el infierno por el que nos hicieron pasar. Pero para entonces, Inés y yo ya éramos parte de la tierra portuguesa. Yo había encontrado a un carpintero viejo en el pueblo que hablaba algo de español y me estaba enseñando técnicas tradicionales con madera de olivo. Inés se había juntado con un grupo de mujeres que se reunían a tomar café y tejer los martes. Y aunque el idioma era una barrera, la amistad no necesita subtítulos. Teníamos nuevos amigos, nuevas rutinas, un nuevo sentido en la vida. Nuestra casita miraba al mar, y cada mañana nos tomábamos el café viendo salir el sol, planeando nuestro día sin tener que pedirle permiso a nadie, ni preocuparnos por complacer a otros. ¿Los extrañas?, me preguntó Inés una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, viendo los barquitos pesqueros regresar al puerto. Pensé la respuesta con cuidado. Extraño al muchacho que Abraham solía ser. Extraño a los nietos que no vamos a ver crecer. Pero extraño que me traten como un mueble viejo. ¿Que me vean como un estorbo? No, asintió ella. Extraño la idea de tener familia, pero no extraño en lo que nuestra familia se había convertido. 6 meses después de habernos subido a aquel avión, recibimos un último mensaje. Asterisco Abraham, día 180, 2:45 p.m. Asterisco papá, mamá. Espero que sean muy felices donde quiera que estén. Selene y yo nos vamos a divorciar.
Vivir amontonados con mi suegra nos hizo darnos cuenta de que nuestros problemas nunca fueron de dinero ni de espacio. Fueron de falta de respeto y de valores. Yo me voy a quedar con los niños. Estoy aprendiendo a ser el hombre y el padre que ustedes me enseñaron a ser. Los amo a los dos, y entiendo perfectamente por qué tuvieron que irse. Tal vez, algún día, podamos empezar de cero, asterisco. Le mostré el mensaje a Inés. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, escuchando el rugido de las olas rompiendo contra las rocas. Tal vez algún día, susurró Inés finalmente. Tal vez, le contesté. Pero por ahora, estábamos exactamente donde teníamos que estar. Habíamos elegido la dignidad por encima de la obligación, el respeto por encima de la manipulación, la libertad por encima de una familia rota. Y por primera vez en muchísimos años, éramos absoluta y profundamente felices. Y ahora, a ti que me escuchas al otro lado de la pantalla, al calor de este relato, me da mucha curiosidad saber, ¿qué habrías hecho tú de estar en mis zapatos? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido con tu propia sangre? Déjame tu historia aquí abajo en los comentarios, que yo te leo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y te aseguro que te van a dejar con la boca abierta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo cuento.